Eh, Aquí presentamos nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestro ejercicio número 3. Somos de la Escuela Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán. La materia es diseño digital con VHDL. Somos del grupo 2. Como dije, nuestro ejercicio es el número 3. Los integrantes somos Luis Javier Rojo Cándido, Jesús Francisco Fernández de la Cruz y un servidor, Gordon Torres Axel Haiditoti. Nuestro proyecto es el número 3, lo que es máquinas de estado finito es lo que le vamos a presentar. Y bueno, se nos da lo que es nuestro problema. Lo que tenemos que hacer es diseñar una unidad de control, la cual controle el llenado de un depósito de agua para riego agrícola. La unidad de control, cuando detecte que el nivel del agua del depósito esté por debajo del nivel 1, pone en marcha lo que es la bomba B1 para extraer el agua del acuífero. La bomba se mantendrá en marcha hasta que el agua alcance el nivel 2 por encima del nivel 1, que es lo que se mostrará en el transcurso del problema. En el depósito están instalados dos sensores de nivel L1 y L2 que generan un unológico cuando están sumergidos en agua. El sistema tendrá una señal de inicio que inicia la secuencia de llenado. Bueno, ahora va la solución del problema. Nosotros vamos a diseñar un main, un control principal. En este caso, nuestro control principal va a tener un botón de start que va a iniciar la secuencia y un botón de reseteo que va a reiniciar la secuencia. Sus entradas principales es el sensor mínimo, que es normalmente cerrado. O sea, cuando no hay agua, es uno lógico, y cuando ya el agua lo alcanzó, se vuelve cero. El sensor máximo es lo contrario, cuando no hay agua, está en cero lógico, cuando el agua alcanzó ya se vuelve uno. Estos sensores controlan a la bomba B1 y también controlan el, el indicador de operación, o sea, un LED que indica cuando el control, cuando ya se inició la secuencia. Nuestro diagrama de bloques es el siguiente. El control principal tiene 4 entradas, 2 botones, un reset y un start. Y tiene los dos sensores que son como apagadores, como switches. El sensor 1 y el sensor 2. Las salidas son el indicador de operación, que es un LED, y el motor de la bomba. La carta SM es la siguiente. Iniciaremos en el estado E1 y llegará hasta el estado E3. En el estado E1, la salida out de la bomba y la salida de operación de LED estarán apagados hasta que nosotros oprimamos el botón Start, en este caso UP, hasta que se vuelva 1, cambia al siguiente estado. Mientras UP siga siendo 0, va a ser un bucle en E0. Cuando el botón UP está en 1, cambiamos al estado E1, que sería un estado en espera, donde out sigue siendo 0, pero el LED de operación cambió a 1, o sea, se encendió. Aquí se va a valorizar el sensor 1, que cuando es 0 va a seguir siendo un bucle, va a seguir haciendo un bucle en E1 hasta que el sensor 1 sea 1, va a cambiar al estado 2, donde el estado 2, la salida out de la bomba se va a activar y la salida de operación del LED indicador se va a activar también. Después de esto se va a valorizar el sensor 2. Cuando el sensor 2 es igual a 0, va a seguir siendo un bucle N2, y hasta que el sensor 2 se vuelva un 1 lógico, se va a ir al estado 3, donde el estado 3 es donde la salida se vuelve 0, pero el estado de operación sigue siendo 1. De ahí, sin alguna condición, se irá otra vez al estado E1, donde la salida out seguirá siendo 0, pero la salida de operación seguirá siendo 1. Y se repetirá el proceso una y otra vez. Y, y cuando se oprime el botón reset en cualquier parte del diagrama, ya sea en el estado E2, E1 o E3, se oprime reset, entonces se irá otra vez al estado E0,
y hasta que otra vez oprimamos el botón U y se vuelva a 1, otra vez volveremos al estado de 1, mientras seguirá siendo un bucle en E0. Ahora tenemos la programación de nuestra unidad de control. Empezamos declarando nuestra entidad y los puertos de entrada y los puertos de salida. En el caso de los puertos de entrada tenemos al reloj y al reset. También en los puertos de entrada tenemos al sensor 1, al sensor 2 y al up. En las salidas tenemos al out, que representa la bomba, y el OPEP, que representa el indicador de operación. Eso sería nuestra identidad. Ahora nuestra arquitectura se comporta de la siguiente manera. Declaramos los estados. Tenemos el estado E0, E1, E2 y E3. Declaramos unas señales, la señal estado y la señal de siguiente estado. Y empezamos. Tenemos la lógica combinacional del siguiente estado. Esto lo hicimos en un proceso donde abarcamos la señal estado, al sensor 2, al sensor 1 y al up. Empezamos con un case donde evalúa si el estado es 0. Cuando evalúa el estado de 0, evalúa si el up es 1, entonces el siguiente estado será el estado 1. De lo contrario, el siguiente estado seguirá siendo el estado 0. Luego tenemos el siguiente caso, que cuando el estado presente sea el estado de 1, cambiará solamente si el sensor 1 es igual a 1. Entonces el siguiente estado será el estado E2. De lo contrario, el siguiente estado seguirá siendo el estado E1 y seguirá siendo así en un bucle hasta que el sensor 1 sea 1. Tenemos el siguiente estado, que cuando es el estado 2 evalúa si ese 2 es igual a 1. Entonces para poder cambiar de estado nos pregunta si ese 2 es igual a 1. Entonces el siguiente estado será el estado 3. De lo contrario, el siguiente estado seguirá siendo E2. Y tenemos el estado final, que es el estado de 0. El siguiente estado para este caso sería el estado E1. Terminamos el case y terminamos este proceso de la lógica combinacional del siguiente estado. Ahora tenemos el registro de estado, que lo hacemos en un proceso donde abarcamos al clock y el reset. En este caso se evalúa si el reset es 1, entonces el estado por default será el estado de 0. De lo contrario, el reloj nos mandará que el estado será el siguiente estado en el que se haya quedado el programa. Ahora tenemos la lógica combinacional de salidas. Esto lo incluimos en un proceso donde se incluye al estado, al sensor 2, al sensor 1 y al up. Declaramos como default las salidas de la bomba y el indicador de operación como 0. Al declarar esto como 0, podemos ir a la lógica de combinación de salidas. Esto lo hicimos en un case donde evaluamos cuando el estado es 0, esto nos indicará que las salidas de la bomba y el indicador de operación serán 0. Cuando estamos en el estado E1, las salidas serán la bomba en 0 y el indicador de operación en 1. Cuando estamos en el estado E2, las salidas serán la bomba será un 1 y la operación será un 1 de igual forma. Y cuando tenemos el estado E3, tenemos la bomba en 0 y la operación en 1. Terminamos el case y terminamos el proceso.
Aquí tenemos una explicación de nuestro circuito en RTL, donde se pueden observar las 4 entradas y 2 salidas. Y si indagamos dentro del circuito RTL, podemos ver las siguientes compuertas y lógicas. Aquí se puede ver a más detalle cómo se comporta nuestra unidad de control con compuertas lógicas. Ahora pasamos a la simulación. Aquí pusimos un ejemplo donde el sensor 1 necesita agua, entonces el indicador de operación indica que empezará a funcionar, que empezó a funcionar y empieza la bomba a trabajar. Y entonces estamos en el estado 3 y pasará en el siguiente estado al estado E1. Eso es todo por nuestra parte. Gracias.